Un saludo muy especial a todos los amigos. Esta vez en este programa Verde Forestal vamos a presentar una película filmada en Cajamarca por Gerd Herren sobre la obra de ingenieros peruanos y belgas que establecieron 9.000 hectáreas de plantaciones de pino. Esta plantación han participado los comuneros de Granja Porcón, quienes liderados por Alejandro Quispe Chillón aceptaron trabajar con los ingenieros en cada una de las tareas que significa el establecer esta plantación. Asimismo, este espacio va a servir para recordar a aquellos que ya nos dejaron en este mundo, ingenieros forestales que trabajaron y participaron en esta plantación, algunos de ellos que los vamos a nombrar: Marino González, Roberto López, Nilo Córdoba, Saúl Padilla, y trabajadores que también perdieron la vida transportando el recurso forestal de aprovechamiento en Granja Porcón. Ustedes van a disfrutar la película desde cómo se hizo la plantación, cómo participó la comunidad y, lo más hermoso, el paisaje y la situación del ecosistema verde de Porcón, de Granja Porcón en Cajamarca. Pareciera que estuviéramos viendo una película de Bélgica, de Europa, porque son dos mundos idénticos en el tema forestal. Espero que disfruten de esta película y la vamos a pasar la primera parte hoy día y luego pasaremos en el siguiente programa la segunda parte hasta la cuarta parte de esta película, que dura 40 minutos. Cuando uno vuela de Lima hacia el norte del Perú, un inmenso velo de nubes cubre la costa del Pacífico. La corriente marítima fría del Pacífico condensa la humedad cerca de la costa peruana y genera esta masa blanca. Las cumbres de los Andes, de 6.000 a 7.000 metros, sobresalen de estas nubes y poco a poco aparece la meseta de los Andes, denominada Jalca, con sus estepas herbáceas, sin ningún árbol, sobre millones de hectáreas. En este lugar, a más de 3.000 metros de altura, la cooperación belga lanzó uno de los más importantes proyectos de forestación en América del Sur. Charles Carton es ingeniero forestal belga y ex cooperante. Hace 30 años, unos belgas y peruanos visionarios, como Pablo Sánchez, establecieron las bases de la silvicultura andina. Nos encontramos al norte de la ciudad de Cajamarca, en la comunidad campesina de Porcón. Charles vuelve a encontrar con gran emoción los bosques nacidos del proyecto al cual se dedicó. Estos árboles tienen 28 años. Este poblamiento ha sido fuertemente raleado para que los árboles quedando en pie desarrollen una cima amplia y produzcan muchas semillas. Alberto Herrera es amigo de Charles. Nació en la comunidad de Porcón, allí donde las primeras plantaciones forestales fueron instaladas. Conoció la vida dura en la Jalca sin árboles. Desde su adolescencia trabajó como obrero forestal con Charles. Hoy día visita a su mamá, campesina apegada a la tradición del campo. Ella vive de manera un poco menos rudimentaria que en el pasado. Más antes no podíamos ni calentar agua porque no había leña. Desde generaciones, la familia Herrera forma parte de la comunidad de Porcón. El bosque ha cambiado su vida. Bueno, me dices que
el hecho de que no tenías la leña cerca, entonces tenías que irte más allá. Sí, más lejos. Y ahora, ¿qué piensas? O sea, que ahora ya tienes leña cerca de la casa y ya... Cerca de la ya casa, no... sí, ya no traigo desde la banda, ya no traigo. Antes había mucho frío. Mucho frío, mucho aire, pues. Uy, ya no, pues. Ya, entonces, aunque hace frío, pero ya poco. Ha cambiado el clima. Antes de las plantaciones forestales, los paisajes se veían así. Todavía se los puede observar en cualquier parte de la Jalca. La comunidad de Alberto vivía pobremente de la ganadería. 13.000 ovinos pastaban en las 13.000 hectáreas de la comunidad. Algunos pastores conducían los rebaños. El ichu, un tipo de hierba dura que cubre la Jalca, debía regenerarse con fuego para obtener un pasto suave. El ichu servía y sirve todavía para construir las casas y las chozas de los pastores. En algunos casos sí, vivía la gente aquí de esa manera en las chozas, hace algunos años atrás. Hoy día las viviendas son más confortables, pero allí donde no se plantaron árboles, las condiciones de vida continúan siendo duras como antes. Los vientos azotan sin parar los campos despejados. Los habitantes deben caminar kilómetros para juntar escasos fajos de leña que deberán usar con mucha prudencia para cocinar los alimentos. La papa, la perla de los Andes, se cultiva en las pendientes. En ausencia de heladas, su rendimiento máximo es de 3 toneladas por hectárea, pero muchas veces las lluvias erosionan los suelos y se llevan los cultivos desprotegidos. Antes no, cuando no hay árboles era todito despejado así los cerros. La mayor parte de la Jalca de los Andes muestra todavía este paisaje. En estas condiciones extremas llegaron al Perú los primeros cooperantes belgas a inicio de los años 70. Sus objetivos, encontrar soluciones para la forestación. Con la ayuda de los ingenieros y técnicos peruanos, los cooperantes se inspiraron en los paisajes europeos para crear bosques en los Andes. En Europa estábamos familiarizados con el paisaje forestal, donde se alternan bosques y áreas de pastoreo como en las áreas montañosas. Cuando llegué aquí, todo el espacio estaba dedicado al pastoreo y la noción de bosque no estaba vinculada con los Andes, sino con la selva amazónica. Todo debía ser instalado, comenzando por la construcción de carreteras y puentes que permitan el acceso a los terrenos para forestar. A todos los niveles, la futura extracción de los árboles debía ser imaginada. Las comunidades vecinas apreciaron mucho las nuevas vías de comunicación. Los ganaderos ahora podían transportar más fácilmente su leche hacia los mercados. Sin embargo, desconfiaban en un inicio porque tenían miedo de que las plantaciones hicieran desaparecer a la ganadería, indispensable para su sobrevivencia. Decían que ya no va a haber pasto, ¿no? O sea que con la plantación va a perder todo el pasto, todo el licho, lo que hay. Pues mi vaca cuando come dice, me descuentará, pues no lo dejaba para la vaca para que dentro de la planta. Ah, tenías temor de que las vacas coman las plantas y... Sí. Ya. Cuidando ya pues por carretera se veía el pastel. Cuando los cooperantes belgas llegaron, Alejandro Quispe Chilón dirigía la cooperativa agrícola creada en la comunidad de Porcón. En un periodo de 25 años, él aceptó plantar 12.000 de las 13.000 hectáreas de la cooperativa. Alejandro fue un visionario. Estar convencido y convencer a los socios de la comunidad para que plantaran árboles fue una verdadera hazaña. La comunidad, la sociedad, mis asociados no han querido porque ellos pensaban que yo voy a desplazar la ganadería o voy a desplazar la agricultura. Entonces me dijeron, ¿acaso nos vas a dar de comer palos? ¿Acaso vamos a comer palos? Yo le he dicho, no vamos a comer palos, pero sí vamos a comer por los palos y con los palos. Por los palos quiere decir ya trabajando
¿no? Vendiendo la madera, ¿no? Industrializando la madera, dando el valor agregado. ¿Ya? Y con los palos, ya utilizando las ramas, ya el combustible para cocinar, ¿no? en las viviendas, porque antes se cocinaba, como lo dije hace rato, con hicho. Entonces ya se ha ido plantando árboles, pero muchas nos dijeron que la cosecha va a ser a los 20 años. La gente dijeron, ¿eso quién va a ver eso? Tal vez ya cuando estamos tan viejitos. Había muchas personas que se enojaban, ¿no? Pero gracias con la explicación nos traían algunos videos, películas, que cómo eran las otras naciones que tenían su forestal. Y así luego se animaron, pero mucha gente no querían. Y ahí claro que Alejandro es la que tenía como la gerencia acá, tenía que hacer reuniones, explicar cómo era el trabajo de la forestal. La primera plantación demostrativa se realizó con una sola especie, el pino radiata. Se trataba sobre todo de realizar este sueño en un área relativamente pequeña, pero significativa, como las 150 hectáreas de esta plantación demostrativa, para poder transmitirlo. Las plantas se producían en el vivero del proyecto belga. Cada planta tenía su bolsa de plástico con tierra y miles de arbolitos debían transportarse hacia los cerros a hombro o a lomo de caballo. Una vez me ganó mi caballito, se rodó todo planta. Sí. Esta primera plantación demostrativa fue un fracaso rotundo. 95% de pérdidas. Las plantas eran demasiado débiles como para resistir a las sequías y a las heladas nocturnas. Esto fue frustrante. Se necesitaron varios años de investigaciones bajo el apoyo de la cooperación belga y la Universidad de Lovaina-la-Nueva para afinar las técnicas que iban a conducir a la realización del proyecto de forestación más prestigioso de los Andes peruanos. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo múltiples investigaciones científicas. En primer lugar, se debía mejorar la producción en el vivero. Las plantas no eran lo suficientemente resistentes. Ingenieros y técnicos establecieron una producción de plantas a raíz desnuda, es decir, sin usar las bolsas tradicionales llenas de tierra. Las plantas a raíz desnuda tienen un sistema radicular mejor desarrollado, son más tenaces y sin tierra son mucho más livianas para ser transportadas en las faldas de los Andes. El tiempo de producción de una planta se redujo a 8 meses. Antes de las investigaciones se necesitaban 20 meses. En las platabandas se sembraron hongos que iban a formar micorrizas, indispensables para el crecimiento de los árboles. Estos se fijan en forma de puntos blancos sobre las raicillas. Las micorrizas ayudan a la planta a captar los nutrientes, lo que la planta necesita para vivir, y a su vez la planta ayuda a vivir también a las micorrizas. Esto era sencillo. Sin embargo, se tenía que imaginarlo porque los suelos de los Andes, vírgenes de todo bosque en el pasado, no contenían hongos generadores de micorrizas. ¿Y quién hubiera imaginado que 25 años más tarde, estas micorrizas iban a constituir un negocio de hongos comestibles organizado por las mujeres de la comunidad? Al inicio, nadie se atrevía a comer los hongos. No eran conocidos. Hoy en día, la comunidad gana más de 2.500 euros mensuales con su venta. Pelados y luego secados al sol durante 15 días, los hongos se venden en los mercados regionales a más de 1 euro por kilo. Mira, quiere comer. Otro tema de investigación muy importante fue la selección de las especies forestales que se utilizarían en la forestación. Ulises Pajares y Florencio Flores son ingenieros en el Centro de Investigación ADEFOR creado por la cooperación belga.
visitan un arboreto donde hace 30 años se realizaron los primeros ensayos de introducción de especies. La diferencia de crecimiento entre los árboles es impresionante. 1,60. 70. No es este pino para decir que es regeneración, ¿eh? No ha crecido. Después de 30 años. Este es Michoacán. Para hacer la forestación en Cajamarca, una de las bases científicas es que necesitábamos diferentes especies a las que ya conocíamos, lógicamente de climas similares, basados en el clima mundial de Köppen. Por ejemplo, están viniendo de México sobre todo, vienen de los Estados Unidos, vienen de Nueva Zelanda, vienen de Sudáfrica, que tienen climas similares. En total se han introducido 208 especies, podemos decir unas 90 especies de eucaliptos, unas 40 de pinos, el resto de cipreses, otras latifoliadas y otras coníferas, incluido las nativas de la zona. Para esta zona, a través de este arboreto, realmente se ha encontrado casi como 5 o 6 especies de pinos que tienen comportamientos diferentes y crecen muy bien en esta zona. Los pinos son los más antiguos de las coníferas sobre la Tierra. Estas especies, llamadas pioneras, son capaces de colonizar suelos abiertos antes que otras especies. Esto es exactamente lo que conviene para la forestación de la jalca. El número de especies y sus diferentes orígenes garantizan una variedad genética en el bosque. Esta biodiversidad es muy importante para prevenir eventuales ataques de insectos o enfermedades. Bajo la sombra de los pinos introducidos en Porcón, se ha creado un ambiente propicio para la expansión forestal de otras especies forestales no pioneras. No se equivoque, esto no es un paisaje europeo. No estamos ni en Suiza ni en las Ardenas. Estamos en los Andes del Perú, 30 años después de las primeras plantaciones. Bueno, hemos disfrutado cómo se ha iniciado la plantación y en el siguiente programa de este verde forestal vamos a ver la parte que es muy interesante, que también se está realizando en otro país, muy lejos de acá. Ustedes prendan o entren a su internet para poder descubrir qué es lo que les vamos a presentar el próximo viernes en el programa Verde Forestal. Los esperamos.